vamos a comenzar haciendo énfasis, ¿verdad? Viendo cómo cerramos el capítulo anterior. La semana pasada lo cerramos viendo cómo Pablo clasifica la sabiduría de este mundo. ¿Cómo Pablo clasifica la sabiduría de este mundo? Bueno, conforme prácticamente al verso 19 del capítulo 3, Pablo clasifica la sabiduría del mundo como insensatez para con Dios. ¿Ves? Como insensatez para con Dios. ¿Qué es lo que está refiriéndose tal vez el apóstol Pablo? Mire, hay que entender una cosa, ¿verdad? Saber mucho no te posiciona en el mundo espiritual. O sea, que hay gente que tienen un mal concepto de lo que es sabiduría. Hay gente que piensan que por saber mucho están clasificados o están posicionados en el mundo espiritual. Sin embargo, saber mucho no te posiciona en el mundo espiritual. ¿Ves? Si nosotros miramos hoy en día, ¿verdad? Nosotros podemos ver que los sabios de este mundo prácticamente viven de espaldas a Dios. ¿Y quiénes son los sabios de este mundo? Bueno, los que administran, los que gobiernan, bendito sea el nombre del Señor, que son los que estudian, los que aprenden la ciencia, los científicos que niegan la eficacia de Dios, niegan la esencia, quieren, ¿verdad?, sacar a Dios del panorama y poner que todas las demás cosas pues se pudieron dar de alguna u otra forma donde Dios no tenga lugar. ¿Ves? Entonces, sin embargo, esos son los sabios. Pues lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Que el saber mucho, que el estudiar mucho, que la sabiduría del mundo no te posiciona en el mundo espiritual. Así que tampoco, ¿verdad? Pues podemos olvidar que Pablo estaba hablando de estas cosas por la división que se estaba creando en la iglesia, que era una división por el intelectual. O sea, a mí me gusta aquel porque sabe mucho, me gusta el otro porque sabe mucho. Y esa división que se había creado en la iglesia de Corintio se basaba en el favoritismo, ¿verdad? Como dijimos, la preferencia en carácter de liderazgo. Yo soy de fulano, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, ¿verdad? Haciendo división entre los hombres. ¿Por qué? Por el intelectual. ¿Y por qué sabemos que se movía por el intelectual? Bueno, pues conforme a lo que Pablo está corrigiendo, porque si no, pues ¿para qué Pablo iba a hablar de eso? ¿De qué habló Pablo todo el tiempo? De la sabiduría de los hombres, del intelectual de los hombres. Quiere decir que aquí ni tan siquiera estaban midiendo cómo el poder de Dios respaldaba a la gente. Aquí había un favoritismo terrible por el intelectual del hombre. Sin embargo, Pablo contrarresta eso. Así que hoy vamos a ver, ¿verdad? Hoy en día podemos ver iglesias prósperas, que son presididas, son lideradas por hombres, por empresarios, hombres que están bien preparados académicamente y profesionalmente. Sin embargo, eso no implica que estos lugares estén dirigidos por Dios, porque eso nos lo enseña la Biblia en el libro de Apocalipsis. Cuando el Señor le habla a la iglesia y le dice, tú dices que eres rico y que te has enriquecido y de ninguna cosa tienes necesidad, ¿ves? Quiere decir que aún ese lugar, que entre comillas habían gente preparada y gente adinerada y gente profesional, ese lugar estaba siendo descalificado conforme a lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, la iglesia de bajos recursos, que era la iglesia pobre, que el Señor mismo reconoce su pobreza, o sea, la pobreza de esta iglesia era grande porque el mismo Señor hace mención de ella y dice, yo conozco tu pobreza, pero ¿verdad? Le dice, pero tú eres rica. Amén. Quiere decir que ¿verdad? De alguna manera la sabiduría de los hombres no te posiciona en el mundo espiritual. Así que hay que entender eso, ¿verdad? ¿Por qué digo la sabiduría del hombre y hablo de la prosperidad? Bueno, porque muchos lugares que predican prosperidad son liderados por hombres que han sido preparados. Y las personas que asisten a ese tipo de iglesia muchas veces también son personas que están preparadas. O sea, abogados, doctores, es un ambiente de personas
que son de alguna manera de un nivel elevado, ¿no? De verdad, de un nivel elevado. Sin embargo, tenemos que tomar en consideración que en el mundo espiritual eso no te posiciona. No importa si tú eres doctor, no importa si tú recoges basura, tú no eres posicionado en el mundo espiritual por tu grado académico, ni por tu posición, ni por el trabajo que tú tengas. Tú eres posicionado en el mundo espiritual por tu fe, por tu devoción a Dios, por tu relación íntima con el Dios del cielo. Esas son las cosas que te pueden posicionar en el mundo espiritual. Ahora bien, vamos al verso 1 y al verso 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aleluya, qué lindo es el Señor. Mire lo interesante de esto. En este caso, Pablo hace referencia a los líderes. Recuerde, escuche bien el verso, como dice, ¿verdad? Tengamos a los hombres por servidores ¿de quién? De Cristo. Pero no está refiriéndose a todos los hombres. Está hablando de los líderes que presiden los ministerios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, que estos hombres sean respetados. Sean respetados, y no solamente respetados como administradores. ¿Y qué es un administrador? Bueno, un administrador, ¿verdad? Es alguien que administra algo que le pertenece a otra persona. ¿Ves? Eso es un administrador, una persona que administra algo que no es suyo, sino que ha sido, ¿verdad?, un delegado. Entonces, ¿qué es lo que queremos que se entienda en estos versos que el apóstol Pablo está hablando? Bueno, él está diciendo claramente y nos permite entender claramente que nosotros tenemos que mirar a los hombres que Dios ha puesto al frente como administradores. O sea, como personas que tienen que dejarse dirigir ¿por quién? Por Dios, que se dejan dirigir por Dios y que Dios les ha dado ¿qué? Instrucciones. Y que estamos administrando algo que no es de nosotros. O sea, ¿cuál es el problema muchas veces de la iglesia? Y voy a hacer este paréntesis porque esto hay que soltarlo. ¿Cuál es el problema muchas veces de las iglesias? Tú predicas y la gente se enojan y se van como si lo que yo predicara fuera mi evangelio. No, yo no predico mi evangelio, yo predico el evangelio de Cristo. Si tú te vas, tú no me estás dando la espalda a mí, a quien tú le estás dando la espalda es a Cristo, porque lo que yo predico no es mío. Entonces la gente chocan con la palabra, no, el pastor dijo, no, el pastor esto, el pastor lo otro, que el pastor me regañó, que el pastor, no soy yo, es la palabra, es el evangelio de Cristo. Lo que te está confrontando es el evangelio de Cristo. Así que cuando tú te vas, tú le estás dando la espalda a Cristo. Si te enojaste y te fuiste, te enojaste con Cristo, no fue conmigo. Porque tú me tienes que mirar a mí como un administrador. Mire, si la gente tuviera esa mentalidad, yo quiero que usted entienda algo. Si la gente tuviera esa mentalidad, el evangelio fuera diferente. Yo he ido a lugares donde he pretendido que me den un servicio y veo que no me lo pueden brindar. Entonces, ¿qué es lo que te dicen esos empleados? Esos empleados quieren hacerte entender de todas las maneras posibles, no soy yo, es la política de la compañía. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? No, yo me voy a enojar con el empleado. No, pues si no es el empleado, es la política. Es la política de la compañía. En una ocasión yo fui a entregar un programa de software y lo había abierto. Nunca lo usé, pero había abierto el paquete. Y por el mero hecho de que lo había abierto, ellos no tenían seguridad de que yo lo hubiera puesto en una computadora y lo hubiera descargado. Y me dijeron, por política de la tienda, yo no puedo devolverte el dinero. Tú tienes que probarme que eso no sirve para yo poder ver de qué manera nos podemos ayudar. Pero es que yo no te voy a mentir diciendo que no sirve, porque tú me vas a buscar otro y me vas a dar otro. Yo te estoy diciendo que compré algo que no era y no me di cuenta hasta que salí de la tienda y llegué a casa y te lo estoy trayendo porque necesito comprar lo que necesito. Sí, pero por política de la tienda no se puede.
¿Ves? Y esa caja registradora estaba automáticamente preparada para denegar la devolución de ese. Él trataba y me decía, la caja no me lo permite. ¿Y qué yo tuve que hacer? Decirle, ¿sabes qué? No hay problema, entiendo. ¿Qué es lo que puedes hacer por mí? Bueno, por política de la tienda yo te puedo dar una gift card con el dinero que te costó ese artículo para que tú compres otra cosa en esta tienda. No hay problema. Me tuve que ajustar. Entonces, si la iglesia viera a los líderes, a los pastores, como administradores, pudieran entender que tú te tienes que ajustar. Que tú no puedes empujar las cosas para que nosotros como líderes o como pastores aceptemos lo que a usted le dé la gana. O sea, no, yo quiero que me atiendan y me den este servicio porque yo soy fulano de tal. Y ok, ¿cuál es el servicio que tú quieres que yo te dé a ti? No, pues que yo hablo malo y me gusta cantarle a Dios, pero hablo malo. Y yo quiero que me den el micrófono, aunque yo hable malo. Ah, pues porque tú eres fulano de tal, yo te voy a aceptar esa política. No, la política de la Biblia, haciéndolo, ¿verdad? Utilizando ejemplos que se han entendido, la política de la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, conforme a lo que me enseña la Biblia, yo no te lo puedo aceptar. Pero hay personas que quieren, no, porque yo soy fulano de tal. ¿Tú sabes lo que uno sería capaz de decir? Pero si yo llevo años viniendo aquí, a esta tienda, tú sabes el dinero que yo he gastado en esta tienda y ustedes no me quieren devolver 20 pesos que costó esa cosa y yo te he gastado aquí como 500, 600 pesos en el año. Hay gente que piensan así, dicen, ¿qué? Que el pastor no me va a dar parte, ¿por qué? Porque estoy hablando malo. Si yo he diezmado, yo llevo 2 años diezmando en esta iglesia y empiezan a sacarle en cara y todo a Dios. Yo 2 años diezmándole al Señor ahí. Y el pastor ahora no me dio una parte porque yo hablé malo, si yo debiera ser el jefe. No, nosotros somos administradores, amado. Nosotros lo que somos administradores. Si la gente aprendiera a vernos así, lo que predicamos no es mío. Yo no predico mis reglas. O usted ha visto que yo en esta iglesia tengo un panfleto donde yo predico mis reglamentos. O sea, donde yo mando al infierno todo el que no corra por lo que yo establezco. No, yo predico que el que se va para el infierno es el que vive en contra de lo que está establecido en la palabra. ¿Ves? Yo no vivo diciéndole, no, te vas para el infierno porque te recortaste muy pegado. A su nombre. Mira, amado, tristemente, hago este paréntesis porque esto es algo que se mueve mucho en las plataformas cristianas. Tú sabes, donde realmente queremos que Dios o queremos que, ¿verdad?, que acepten nuestras propuestas, nuestras conductas, nuestras acciones, cuando hay una política establecida, es la política divina, la política de Dios. Nosotros nos regimos por el manual de vida. Y hay lugares, hay montones de iglesias, lugares que pierden el tiempo predicando en contra de sus reglamentos. O sea, si tú no estás como yo quiero que tú estés, eres del diablo. Pero de eso no se trata el evangelio. El evangelio se trata de vivir una vida conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios. Y ya eso está establecido y nadie lo puede cambiar. Y nosotros lo único que hacemos es siendo administradores de lo que se nos entregó. Así que, como dije al principio, lo que nosotros predicamos no es mi evangelio, es el evangelio de Cristo. Primero, ¿verdad? Dice que tengamos a los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Vamos al nivel de ahora de qué estamos administrando, porque dice que tengamos a los hombres de Dios como administradores. Bendito sea el nombre del Señor. Denme un segundo aquí rapidito. Ahora, ¿administradores de qué? ¿Administradores de qué? De los misterios de Dios. ¿Y cuáles son los misterios de Dios? Porque esto es lo interesante de esto. Aquellas cosas
que no puede comprender el hombre natural, que han sido reveladas a nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Qué hemos hablado? Que el hombre natural no puede discernir o comprender la palabra. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Mire, si nosotros nos dejamos llevar, escucha esto bien, por lo que la gente que no le sirve a Dios piensa de lo que dice la Biblia, usted no se imagina con cuánta gente que un día fueron pentecostales, hoy en día tú te puedes sentar a hablar con ellos y tú te quedas boquiabierto de la manera en la que ellos te cogen la palabra, te la transgiversan, te confunden y te hacen pecar como si nunca hubieras pecado. Una cosa extraordinaria. Terrible, extraordinaria para el mundo, pero no para nosotros, porque nosotros que tenemos la revelación. Entonces lo que el mundo transgiversa y lo que el mundo no comprende de lo que está establecido en la palabra, ¿dónde es que nosotros administramos ese material? En la iglesia. ¿Nosotros qué hacemos? Se lo damos a la iglesia, se lo explicamos, se lo enseñamos como una plataforma para que tú puedas vivir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos administrando? Los misterios de Dios. Lo que el hombre natural no puede comprender. Eso es lo que administramos. Por eso es que a veces la gente viene a la iglesia y chocan. ¿Y chocan con qué? Chocan con la palabra. ¿Por qué? Porque un día fueron enseñados por gente carnal. Gente que tomó la palabra y te la enseñó mal. Porque no te la enseñó en el Espíritu. Ellos no tenían la revelación. Ellos te enseñaron la palabra, no el misterio. Hello. Ok, espérate, somos administradores de los misterios de Dios. Ellos te presentan a Dios, pero no el misterio. ¿Por qué no pueden presentar el misterio? Porque el misterio es revelado a aquellos que tienen el Espíritu Santo. Hay gente que no comprenden eso y no nos quieren ver desde ese punto de vista. Pero nosotros lo que enseñamos, lo enseñamos por revelación. Lo que enseñamos, lo enseñamos porque Dios nos ha mandado a enseñarlo. Y no solamente eso, mire lo que le voy a decir. Estos primeros 2 versículos que leímos, los voy a releer de nuevo. Mire, dice, así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Gloria a Dios para siempre. Mire. Cada líder dentro de la iglesia, mire a la enseñanza donde podemos llevar esta escritura. Cada líder debe de ser respetado como un hombre que tiene una visión y una revelación dada por Dios. Mire cómo dice la Biblia, tengan a los hombres, ¿a qué hombre? A los líderes que presiden. Ténganlo como administradores de los misterios de Dios. Mira dónde llega esta profundidad. O sea, en otras palabras, usted está ahí sentado como oveja. Usted ha sido llamado, mire esto, mire qué clase de enseñanza, a mirar al pastor, al líder que está al frente, a mirarlo como un hombre que tiene una visión y una revelación dada por Dios. Dije respetarlo. Ok, me voy a explicar ahora bien. Respetarlo, no venerarlo como si él fuera Dios. Hello, do you understand me? Ok, me expliqué mejor ahora. Espérate. El problema es que hay gente en la iglesia que ha llegado al punto de venerar al hombre como si el hombre fuera Dios. Entonces Pablo lo que está diciendo es que cada hombre debe de ser respetado como un hombre que carga con una visión y con una revelación dada por Dios. Y por eso se respeta y se obedece de acuerdo a lo que está establecido en la palabra. Pero no se venera como si fuera Dios. O sea, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, el hombre como administrador, si se equivoca, aceptamos el error. Pero si veneramos a un hombre y se equivoca, no aceptamos el error porque veneramos que él es como un Dios y lo que él dice es lo correcto. ¿Por qué muchos hombres han arrastrado multitudes al error? Porque dejaron de ser respetados y comenzaron a ser venerados. Y cuando cambiaron lo que está establecido por Dios, gente se dio cuenta, pero como él lo estaba diciendo, no, si él lo dice está bien. Entonces, mire
lo interesante de esto, o sea, ¿cómo nosotros podemos deducir o llegar a comprender cómo hoy en día tanta gente camina detrás de hombres que son unos falsos? Porque un día tuvieron su respeto como hombres de Dios, pero llegó el momento donde sus seguidores dejaron de respetarlo y comenzaron a venerarlo. Cuando tú respetas a un hombre que tiene una visión de parte de Dios y tiene una revelación de parte de Dios, si ese hombre se equivoca, aceptamos que se equivocó, porque es un ser humano. Y lo que hay es que no, hay que volver a la verdad y salir del error. Pero cuando tú comienzas a venerar a un hombre, lo que ese hombre habla es como si fuera la boca de Dios mismo. Entonces se deja de confrontar al hombre por la palabra y comenzamos a hacer simple y sencillamente lo que dice el hombre. Para que usted vea el peligro de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios. Cómo Pablo comienza a contrarrestar todo esto, entendiendo a la magnitud que esto iba a llegar. Hoy en día vemos el resultado en nuestros medios, vemos el resultado de una conducta como la que Pablo estaba corrigiendo en la iglesia de Corintios. ¿Y cómo lo podemos ver? En las plataformas que nos rodean. Muchísimos lugares donde hemos visto al hombre correr detrás del hombre. ¿Por qué? Porque han comenzado a venerar a los hombres y no a respetarlos como hombres o como administradores de los misterios de Dios. Los han comenzado a ver como si ellos mismos fueran dioses. Alabado sea el Cordero del Señor. Así que también, ¿verdad? Hay que entender, como dije antes, ¿verdad? Que somos administradores de los misterios de Dios. Como administradores, nosotros lo que somos encargados, o sea, estamos como el jamón y el queso en el medio del sándwich. El jefe, el administrador y a quien se le da el servicio. ¿Y qué nosotros somos? Los administradores. ¿Qué somos nosotros? Responsables de dar un buen servicio. Mire a dónde llega la magnitud de esto, porque la gente se eleva. O sea, la gente piensa, yo quiero que usted entienda una cosa, es mejor ser servido que ser el administrador. Pero la gente no nos miran desde otro punto de vista, porque muchos hombres que han sido administradores han provocado que se les mire de otra manera. Pero nosotros somos responsables del servicio. Prácticamente nosotros tenemos todo lo que se nos entrega a nosotros, somos responsables del servicio para que todo lo que se nos ha entregado nosotros podamos proveérselo a aquellos a quienes servimos. En este caso, el consejo de parte de Dios, que está establecido en la palabra. Mi trabajo es transmitir el consejo divino a la iglesia, para que la iglesia viva una vida conforme a lo que está establecido por Dios. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es tratar de llevarte a un nivel donde tú dejes de pecar. De presentarte la palabra, donde la palabra condena tus actos, tu movimiento, tu pensamiento, para que tú puedas volverte a Dios y vivir una vida de agrado al Dios del cielo. Ese es mi trabajo como administrador. Entonces, somos responsables de entregar prácticamente el consejo de Dios. Ahora, lo lindo de todo esto es que dice que tenemos que ser hallados fiel. Tenemos que ser hallados fiel. Somos administradores y tenemos que ser hallados fiel. ¿Usted está oyendo eso? Nosotros tenemos que entregar lo que se nos ha dado. ¿Qué se nos ha dado? La palabra. Yo estoy seguro que aquí vamos a poner esto, por ejemplo. Si usted sale a un hotel y usted llega al cuarto de hotel y el cuarto de hotel no tiene sábanas para arroparse, ni tiene toallas para secarse cuando se baña, y usted empieza a darse cuenta de que hay un montón de cosas que están faltando en ese hotel, ¿qué usted va a hacer? Usted va a llamar a la gerencia y usted le va a decir, mire, aquí no hay esto y no hay aquello y todo esto está faltando aquí, yo estoy pagando aquí por un servicio.
Bendito sea el nombre del Señor. Pues yo creo que usted entienda que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por un servicio completo. Nosotros como administradores, nosotros tenemos que dar ese servicio y ese conocimiento completo a la iglesia. Aquí nosotros no podemos estar embotellándonos las cosas y tratando de ocultar unas cosas y otras no, porque un día le vamos a dar cuentas a Dios, porque el que pagó el precio por la salvación de tu alma fue el Cristo de la gloria, para que yo venga por los pantalones míos a cerrarte el cielo y a tratar de decirte, no, tú entres al cielo si yo lo permito. Hello. Esto lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y hoy en día vemos hombres que esto es tremendo. Que han querido, son administradores y han querido hacer la función del jefe. Sin embargo, lo que son administradores. Y ahora, esto sigue, vamos a seguir. El verso 3 y el verso 4. ¿Quién dice amén por ahí? Llega el micrófono donde el hermano Alejandro. Yo en muy poco tengo el ser juez, juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aún de nada tengo mala conciencia. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Gloria a Dios. Pablo expresa, ¿verdad?, cómo él lo único que ha hecho ha sido su trabajo. Pablo dice, yo en poco tengo el ser juzgado. Lo que Pablo está, ¿verdad?, aclarando, ¿verdad?, que él ha hecho su trabajo humildemente. Y aunque él se siente, ¿verdad?, que lo ha hecho bien, él entiende que el único que tiene el poder para poder juzgarlo, se llama Dios. Ahora, ¿para juzgar qué? ¿De qué Pablo está hablando cuando Pablo, porque como que de una cosa cambió a otra, ok, pero ahora ¿de qué estamos hablando entonces? Sin que perdamos por un instante prácticamente la secuencia o el contexto de lo que Pablo estaba hablando. Pablo estaba hablando de las intenciones del corazón. Primero recordemos que Pablo está tratando con una división. Una división donde se está causando división por favoritismo en carácter de liderazgo. Donde se estaba haciendo separación por el intelectual del hombre, por su sabiduría. Y Pablo, contrarrestando todo esto, Pablo dice, yo en poco tengo el ser juzgado, pero Pablo había hecho bien su trabajo. Y él dice, aunque yo sé que lo hice bien, yo mismo no me juzgo, porque quien me va a juzgar al final es el Señor, que es el que tiene el poder para juzgarme. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué juzgaba o de qué juicio hablaba el apóstol Pablo? Vuelvo y repito, la intención del corazón. ¿La intención de qué? Del mensaje. Porque Pablo está hablando, tienen que ver a los hombres, a los que los presiden, los tienen que ver como administradores. O sea, tienen que darle un respeto como administradores. Pero un día el Señor va a juzgar la intención de lo que ellos están enseñando. Un día Dios va a juzgar la intención de lo que hay en tu corazón. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué? Porque como administradores no podemos ser corruptos. Pablo lo dice en los versos anteriores. Dice, ahora bien, se requiere que los administradores sean hallados fiel. Somos administradores número uno de los misterios de Dios. ¿Qué son los misterios de Dios? Aquellas cosas que no le son reveladas a los hombres, sino que el Espíritu Santo se lo ha revelado a aquellos que tienen el Espíritu, aquellos que sirven a Cristo. Amén. Ahora, aunque nos tienen que ver como administradores de esos misterios, cada hombre que se ve como administrador tiene que ser hallado fiel. Pero ¿quién es el que lo va a juzgar? Dios. ¿Por qué? Aquí entramos en lo profundo. La corrupción.
Dios va a juzgar las intenciones de los mensajes. Hay hombres que son administradores a conveniencia. Un ejemplo práctico, en estos días, ¿cuántos congresistas no se han levantado en Puerto Rico que se ha visto la corrupción? 4 o 5 alcaldes que estaban haciendo también corrupción. ¿Con qué? Con los envíos que se estaban haciendo. Amén, se le entregaba a los alcaldes, suplían a sus familias, suplían sus casas, sus amistades. Hay unos congresistas, hay unas problemáticas con personas que en varias semanas gastaron sobre $800 en gasolina. Están siendo investigados en dónde estaba viajando para tener un gasto de 800 pesos en gasolina en menos de un mes, cuando se la estaban dando gratis en medio de una crisis como la que estaba pasando Puerto Rico. ¿A quién le echaba gasolina? Al carro de él, al de la esposa, al del sobrino, al del tío, al del abuelo, supliendo. Guillaude, yo tengo las conexiones grandes. Gobiernos corruptos, administradores corruptos. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Tranquilo. Los administradores tienen que ser hallados fieles. Y él dice, yo en poco tengo el ser juzgado. ¿Por qué? Porque Pablo lo que está diciendo es la intención. Y lo vimos en los capítulos anteriores. Pablo dijo, cuando yo vine a donde ustedes, yo no vine con excelencia de palabra. Yo vine a presentar a Cristo y a este que es crucificado. La intención de mi mensaje no era tener ningún beneficio ni engrandecerme yo tan siquiera, sino engrandecer siempre el nombre de Cristo. Ahora, Pablo dice, ahora va a llegar el día en el que el Señor va a juzgar. ¿Qué va a juzgar? Las intenciones del corazón, las intenciones de los mensajes, los fraudulentos, que están administrando a su conveniencia, que cogen la palabra a su conveniencia. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos hombres no están predicando la palabra del Señor a conveniencia? Vamos a ver lo que nos dice el verso 5. Vamos al verso 5. ¿Quién dice yo por ahí? Nuestro hermano Rafi primero y luego nuestro hermano Tony en la próxima lectura. Verso 5. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Qué lindo es el Señor. Hasta ahí, hasta ahí. Mire qué poderosa palabra y la enseñanza terrible que esto encierra. Fíjese de lo que hablamos. El apóstol Pablo está diciendo, yo he hecho, Dios conoce mi corazón, pero aún así yo no me juzgo, porque el Señor me juzgará. ¿Ve? Mi mensaje ha sido con una buena intención. Los administradores tienen que ser hallados fieles. O sea, los que entre comillas tienen la palabra de Dios y tienen la revelación, tienen que ser hallados fieles. Ahora, Pablo les dice, pero no juzguen nada antes de tiempo. Porque el Señor dice aquí que va a manifestar lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Te di un talento. Sí, me diste un talento, por eso tuve miedo y lo escondí. Ok, siervo malo, negligente. Ahora, ve, hay personas que han sido administradores, pero su alabanza de Dios no va a ser muy buena. No va a ser una alabanza buena porque han sido, ¿qué? Corruptos, han sido administradores corruptos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mire la enseñanza profunda de esta porción bíblica. Primero, vemos y sabemos que hay una división por el intelectual donde se ha creado favoritismo a carácter de liderazgo, ¿verdad? Pero como congregación, el apóstol nos está enseñando que nosotros no podemos caer en las de crear nuestros propios juicios tampoco. ¿Ve? Mire la magnitud de esto. O sea, él dice, pero no juzguen nada antes de tiempo, porque el Señor va a revelar las intenciones del corazón. O sea, en otras palabras, aunque hay hombres que su administración es fraudulenta, aunque hay hombres que están administrando mal a conveniencia, ustedes no juzguen nada antes de tiempo. O sea, lo que Pablo está tratando de hacer es que la iglesia no se forme en bochinche. O sea, no vengas a entrar en la bochinchaera de, mire el pastor, los gabanes que se está poniendo, se está robando la
Se está robando las ofrendas. No, tú no ves los gabanes del pastor. Gracias a Dios que yo no uso gabán. Rara la vez que me pongo uno. Alabado sea el nombre de Jehová. Mire esto, y empezamos a crear nuestros propios juicios. Wow. ¿Viste cómo Rafael predicó, chacho? Rafael predicó y eso fue una bala para el pastor. Y después viste cuando Rafi cogió la parte, entonces Rafi vino y le zumbó a Rafael. No, y después le dieron la parte a Tony para recoger la ofrenda y Tony cogió y le tiró a todo el mundo. Lo que le faltaba era subirse él al altar. Y empieza a crearse el juicio. Uno como congregación, y en vez de uno venir a la iglesia a recibir palabra de parte de Dios, lo que viene uno a la iglesia es a crear nuestros propios juicios, a enjuiciar la gente, a enjuiciar lo que hay en la mente y en el corazón de todo el mundo. Y Pablo dice, no caiga en esa bochornosa, no caiga en esa ridiculez. Un día Dios va a manifestar lo que hay en las intenciones del corazón. O sea, si el pastor tiene un liderato fraudulento, al final va a ser juzgado por Dios. Entonces, mire, ¿verdad? Las enseñanzas que podemos absorber a través de estas cosas. ¿Qué nos enseña eso, hermano? Mira, mantener la calma. Venga a la iglesia a gozarse y a escuchar palabra de Dios. No venga a la iglesia a hacerse crítico ni a estar creando sus propios sistemas de juicio. Usted no es juez aquí. Usted no tiene ni la capacidad, ni la postura, ni la autoridad para estar juzgando a nadie. Alabado sea el nombre de Jehová, porque el que va a juzgar todas las cosas es el Señor. Por eso la Biblia dice, no juzgue para que no seas ¿qué? Para que no seas juzgado, porque con la vara que tú midas vas a ser ¿qué? Vas a ser medido. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el apóstol, ¿verdad? Pues da una enseñanza bien poderosa, porque nos permite saber que Dios va a sacar lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios al final. Cada persona va a recibir lo que se merece. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Y cuál es mi trabajo? Mi trabajo es ser pastor y tu trabajo es ser oveja. Tu trabajo es entender que yo tengo una visión y una revelación de parte de Dios que dirige este lugar, y que no lo puedo dirigir este lugar como si fuera la iglesia del pastor Víctor Río, o como si fuera la iglesia del pastor Florencio. Que el Señor los bendiga en sus ministerios. Amén, porque ellos tienen su visión y también una revelación que Dios les ha dado a ellos, que no es distinta a la que nosotros tenemos. Bendito sea el nombre del Señor, pero trabajamos de maneras distintas, porque cada uno va a edificar sobre la plataforma que Pablo puso, Cristo, y cada uno está edificando sobre esa plataforma. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si todos tuviéramos el mismo sistema, pues entonces pudiéramos una sola iglesia, aunque es una iglesia la que va para el cielo, pero en diferentes movimientos, diferentes congregaciones, pues fuera como los católicos, ¿verdad? Que hay una iglesia en la plaza y tú, el que es católico, va a esa iglesia. Allá en Puerto Rico, ¿sabes que todas las plazas, todos los pueblos tienen una iglesia católica grande? Donde va todo el mundo, entra, hacen misa allá, que si esto, si lo otro, y entran y salen igual. Pero en el Evangelio el Señor quiere que haya transformación. Y para que haya transformación tiene que haber trabajo. Por eso cuando los apóstoles empezaron a predicar, empezaron a levantar diferentes iglesias. Empezaron a levantar iglesias donde quiera que podían, levantaban una. Para que se trabajara con la gente. Para que hubiera, la Biblia dice, y el Señor decía, la mies es mucha, más poco los obreros. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, que nosotros podemos vivir con ese ego de que, ay, pues yo pude levantar un campo, pero más nadie puede. Como si yo fuera ni que yo fuera el Mesías. Sí, no, el enviado, el escogido. Solamente Cristo podía morir en la cruz del Calvario, nadie más. Entonces hay pastores que se sienten como si ellos fueran pastores el Mesías. O sea, ellos fueron los enviados, los escogidos, los únicos que tienen poder para hacer ciertas cosas. No, Dios levanta al que Dios le da la gana, y Dios le da iglesia al que Dios le quiere dar iglesia, y Dios le da pastorado al que Dios quiere, y Dios le da evangelismo al que Dios quiere. Lo que tú tienes que ser hallado fiel como administrador, o sea, que no seas un truquero,
Que el fantasmeo ese estar tratando de llenarte los bolsillos. Alabado sea el nombre de Jehová. Estar tratando de ganar favor, en vez de que seas respetado, quiere ser venerado, eso no es de Dios. A su nombre sea la gloria. Vamos a ver qué nos dice el verso 6, porque mire esto, verso 6 y verso 7. Lee primero el 6 y después lees el 7 cuando yo te indique, Tony. Pero esto, hermanos, le he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Ok, ¿usted oyó eso? Mire lo interesante. ¿Usted sabe de qué está hablando aquí? De la pompa, de la altivez. ¿Sabe? No sea que porque Ave María, porque el hermano Cruz vino y le dijo al pastor, wow, pastor, qué bien usted predica, usted tiene una palabra terrible, usted tiene una profundidad y una homilética, una hermenéutica impresionante, y yo cuando lo oigo usted predicando, yo me transporto allá a las historias. María, el pastor sale con el pavo real. Ay, María, entonces no, después el pastor pone a predicar a otro hermano y ese hermano viene otro hermano y empieza a pompearlo y, oh, María, entonces ya hay 2 pavos reales en la iglesia. Alabado sea el nombre de Jehová. Y empieza esa altivez a moverse. Mire dónde llega esto. Empieza esa altivez a moverse y empieza esa altivez a corromper a los hombres de Dios. Y el verso 7, ¿qué dice el verso 7? Que este es el que le rompe la espalda a cualquiera. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, ¿cuál es tu guille? O sea, ¿cuál es tu guille? ¿Cuál es tu fronte? Si lo que tú tienes se te dio por gracia. Hello. Come on, somebody here. Aleluya. Mire hasta dónde llega esto. O sea, lo que Pablo está contrarrestando, bendito sea el nombre de Jehová, esa división, ese guille, alabado sea Dios, esa altivez que se estaba manifestando en algunos hombres. ¿Por qué? Pues porque predican con elocuencia y dicen, pero si tú lo que tienes no es tuyo, a tú lo que tienes te lo han dado, ¿por qué tú te tratas de guillar? ¿Cuál es el fronte que tú tienes? Como si lo que tú tuvieses te lo hubieses ganado por tus méritos. O porque, mire, no, lo que tú tienes se te dio. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Entonces, mire cómo esto es poderoso, porque ¿de qué habla? Mire, hay líderes que están en los altares y ellos se comportan con una clase de altivez como si ellos hubiesen caído en paracaídas, sí, enviados del cielo y hubiesen caído en un paracaídas, en un altar, y el Señor le hubiera dicho, controlad ese escenario, tú eres el rey de la tierra. No, lo que tú tienes porque se te dio, lo que yo tengo es porque se me dio. Amén. Un día yo estaba en una prisión, en una máxima seguridad, encerrado 23/1, y de ahí poco a poco se me fue removiendo hasta que llegué a la libre comunidad. Y cuando llegué a la libre comunidad, yo no tenía nada, ni ropa tan siquiera, después de una sentencia de 10 años. Amén. Y 10 años más tarde, estoy aquí dándole clase a usted, 10 años atrás salí de la cárcel, no tenía nada, no conocía a la gente, llegué a este país sin conocer a nadie. Hoy en día soy pastor de una congregación, estamos aquí enseñando la palabra, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido, porque Dios tuvo misericordia de mí. Entonces lo que yo tengo hoy se me dio. Alabado sea el nombre de Jehová. Así que aquí no puede haber fronte ninguno, porque lo que yo tengo, primero, que no me lo merecía. Segundo, tampoco me lo gané. A Dios le dio la gana. Dios lo puso en mis manos y me dijo, ¿sabes qué? Te entrego esto, no porque tú te lo merezcas. Te entrego esto por mi gracia, por mi misericordia. Te voy a usar por mi gracia, por mi misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Así que es triste, ¿verdad? Pero es una actitud que muchas veces, ¿verdad? Pues la vemos en muchos hombres. Muchos hombres manifiestan actitudes como esta. Préstele mucha atención a estos próximos versículos, del 8 al 13. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis.
y ojalá reinases, para que nosotros reinacemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Gloria a Dios para siempre. Fíjese que es impresionante la analogía que Pablo tiene que utilizar para esta confrontación. Porque mientras unos solo buscaban engrandecerse, yo creo que usted entienda esto, amado, porque esto es terrible. Mientras unos solamente buscaban engrandecerse y se enaltecían, Pablo lo que expresa es lo que los apóstoles sufrían por el evangelio. O sea, Pablo está diciendo, nosotros siendo espectáculos, como si fuéramos gladiadores, nosotros jugándonos hasta la muerte, nos queman vivos en los sitios públicos, se ríen de nosotros, nos cortan las cabezas por el evangelio, sufrimos y padecemos por esto, mientras que otros lo único que están buscando es su propia grandeza, mientras gente se llena los bolsillos tratando de enriquecerse de lo que nosotros predicamos, mientras que nosotros sufrimos, lloramos, no tenemos morada fija, somos la escoria del mundo. Gloria a Dios para siempre. Mire, cuando nosotros miramos lo que costó este evangelio, es triste que hoy en día veamos plataformas tan grandes, tan terribles y hombres con tanto guille y con tanto traje y con tanto lujo. Como si se lo merecieran todo. Gloria a Dios para siempre. Hombres buscando su propia grandeza, mientras que esto costó sangre. Los administradores deben ser hallados fieles, porque un día las intenciones del corazón van a ser manifiestas. ¿Por qué tú predicabas a Cristo? Por dinero. ¿Por qué tú predicabas a Cristo? Para tener beneficios. ¿Para qué tú predicabas a Cristo? Gloria a Dios para siempre. Esto es poderoso, amado. Esto es algo que toca el corazón. Cuando nosotros podemos mirar esto y decir, wow, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el evangelio haya llegado a donde está hoy? Y que los hombres, en vez de mantenerse humildes, porque el evangelio debe ser un evangelio de humildad. Los hombres se engrandezcan tanto. A veces hay tanto dinero invertido hoy en día en catedrales, en closets, hay closets en los que hay miles de dólares de inversión en vestimentas. Hay hombres que no se trepan en un altar si no tienen un saco Armani, Versace. En la tintorería. Sí, que la iglesia tiene que pagar, tú sabes, para que los gabanes del pastor vayan a Londres y los gabanes estén ahí por servicio. Es triste
todos los beneficios que hoy en día la iglesia le tiene que dar a muchos pastores. Gloria a Dios para siempre. Han cogido la Biblia muchas veces, muchos para enriquecerse, siendo el obrero es digno de su salario. Sí, el obrero es digno de su salario. Salario es una cosa. Salario es una cosa. Que lucrarse, bendito sea el nombre del Señor. Nuestra hermana Lili, pásale el micrófono. ¿Verdad? Estaba leyendo estos versículos. Se me afligía mi alma al ver, ¿verdad?, pues, tanto sufrimiento que ellos pasaron, y como usted dice, y ver hoy en día el evangelio en lo que lo han convertido, en ver todos estos lobos vestidos de oveja, y ver cómo se está vendiendo tanto el evangelio, y ver que, miren, en Facebook se ven una de cosas que yo me quedo a veces hasta sorprendida, como un pastor viene y dice, mira lo que me regaló Dios por obra y por misericordia de él, y enseña un Ferrari. O sea, de que estamos hablando, y congregaciones muriendo de hambre, en necesidad, desnuda. Por eso es que el Señor, mi alma te adora, Jehová. Por eso es que va a temblar la tierra. Porque el Señor tiene que limpiar su casa. Porque es que el Señor ya está indignado con esta situación. Al ver cómo estos apóstoles de Él se sacrificaban. Y en ver hoy en día que este mundo está peor que Sodoma y que Gomorra. Y el Señor está ya tan indignado que por eso es que va a traer el juicio antes que Cristo venga por su iglesia. Amén, amén. Bueno, una de las, tristemente, ¿verdad? Pues una realidad. Una de las cosas que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Es que la venida del Señor sería como en los días de Noé, como en los tiempos de Sodoma, en los tiempos de Gomorra, donde, ¿verdad?, el pecado pues se ha hecho tan rampante, donde ya se ha perdido el respeto y la moral. Gloria a Dios para siempre. Así que es triste, ¿verdad?, cuando podemos ver la analogía que Pablo tiene que utilizar para confrontar a estos hombres. En otras palabras, dejarles saber el precio que realmente ha costado el evangelio, no el precio que se pagó en la cruz, porque ya eso lo pagó Cristo y nadie puede obstaculizar eso, pero aún ellos expandiendo el evangelio, muriendo para que la palabra de Dios continuara alcanzando a multitudes, mientras que hombres trataban de lucrarse, ¿verdad?, y de sacar provecho y de engrandecerse, cuando ellos mismos se mantenían humildes, sometidos a todo tipo de tortura y a todo tipo de castigo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mire, luego que Pablo utiliza esta analogía, viene el verso 14 al 16, nuestro hermano Cruz. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Qué lindo es el Señor. Fíjese que, mire cómo el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que él prácticamente, ¿verdad?, él no les está escribiendo para avergonzarlos, sino para corregirlos. ¿Ve? Él no le está escribiendo para que se abochornen o para que se entristezcan, sino para corregir la conducta en la que habían caído. Y él dice, aunque tengáis 10,000 años, aquí volvemos y entramos nuevamente en qué era lo que estaba pasando en la iglesia. Había un favoritismo a carácter de liderato y había una división por el intelectual de los hombres. Vuelve Pablo y dice, aunque tengan 10,000 años, ¿qué significa esto? Maestros, gente que están tratando de enseñar, o sea, y caigan 10,000 personas ahora, tratando de venir a decir cómo se van a hacer las cosas y cómo se tienen que hacer. Ustedes no tienen más que un solo Padre espiritual. Ese soy yo, quien los engendró en Cristo Jesús. Yo les presenté el evangelio. Yo fui quien estuve ahí con ustedes y quien les presenté el camino a la verdad. Imítenme a mí. Hello. O sea, vemos a Pablo, a qué Pablo está ¿verdad? Haciendo un hincapié en qué, en su sacrificio ministerial. O sea, si ustedes van a imitar a alguien, imítenme a mí,
porque yo fui quien les presentó a ustedes el evangelio. Ahora vienen 80 locos a tratar de darles directrices y a tratar de dañar lo que nosotros hemos hecho, pero aunque hayan 10,000 maestros ahora, aunque ahora hayan montones de educadores tratando de venir a traer enseñanzas locas, yo como su padre espiritual, como líder de ustedes, como el hombre que fundó, como el hombre que levantó la iglesia, como el hombre que les dio su enseñanza en Cristo, imítenme a mí mejor. Gloria a Dios para siempre. Esto es impresionante. Y el carácter de Pablo, impresionante. La manera en la que Pablo decide, ¿verdad? No, yo no voy a dejar estas cosas pasar por alto. Vamos para adelante. Esto hay que arreglarlo. Sí, porque no podemos cruzarnos de brazos. Hay que corregir. Hay que enseñar. Gloria a Dios para siempre. Entonces, algo que me llama mucho la atención, ¿verdad? El verso 17 dice, por esto mismo os envío ¿a quién? A Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas las iglesias y en todas partes y en todas las iglesia. Así que, mire qué bonito, ¿verdad? Tanto que hablamos de Timoteo, ahora aquí podemos conocer, hace unas semanas prediqué bajo el tema Cuidando el Ministerio y utilicé a Timoteo en su llamado y en su ungimiento al pastorado. Pero ahora aquí usted está viendo su envío. ¿Ve? No cuando lo ungieron, aquí está viendo dónde nació y por qué nació el ministerio pastoral en la vida de Timoteo. Así que Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Corintios debido a qué? A las problemáticas que se estaban enfrentando en aquel lugar. Debido a eso, Timoteo entonces humildemente es dirigido a este lugar para comenzar a liderar la iglesia en Corintios. Gloria a Dios para siempre. Así que ya sabemos la condición en la que estaba la iglesia, que es lo que estamos hablando, las condiciones de la iglesia. Así que lo que Timoteo iba a pastorear no era cualquier lugar. Y quiero que usted entienda esa parte muy bien. ¿Ok? Esa parte no la desentienda. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia que Timoteo iba a pastorear no era una iglesia que estaba bien doctrinada, sino era una iglesia que la habían corrompido prácticamente. Así que mire, hay momentos, escuche esto bien, hay momentos en los que yo orándole al Señor, en mis comienzos a pastorear, yo decía, Señor, ¿por qué a mí me toca enfrentar tantas situaciones en la iglesia como pastor? ¿Será esto mi iglesia la única que falla? Porque a veces yo miraba a otros pastores y otras iglesias y decía, Señor, ¿por qué mi iglesia no puede ser a lo mejor como la de él? Porque yo veo que él no tiene que bregar con tanto dolor de cabeza ni nada por el estilo. Y es, ay Señor, que no, tranquilo, cuidado, que a veces que hay cosas que la gente ni le hacen caso y las dejan pasar. Pero el carácter que me enseña el apóstol Pablo es a defender lo que está establecido por Dios. Y cuando se defiende lo que está establecido por Dios, hay que confrontar y hay que corregir. Bendito sea Dios. Así que ese evangelio raro de que en la iglesia no se hace nada ni pasa nada, no, yo no sé de dónde salió eso. El evangelio que me presenta la Biblia es un evangelio de confrontación, de yo constantemente ir y corregir las déficits de lo que yo entienda que esté pasando. Ahora bien, cuando miro esta postura bíblica, cuando miro estas lecturas, entiendo y digo, wow, todavía yo no estoy bregando ni con la mitad de lo que tuvo que ir a enfrentar Timoteo siendo un joven. Porque, ¿verdad? Pues tengo la bendición, yo comencé a pastorear a los 30 años. A los 30 años comencé a pastorear, considero que estaba joven todavía, y todavía estoy joven. Y me voy a seguir considerando joven por un tiempo. Así que pienso, ¿verdad?, que nuestro hermano Timoteo, cuando también, ¿verdad?, pues al comenzar en el ministerio, siendo joven, tuvo que confrontar muchísimas cosas y fue a pastorear una iglesia que había muchas anormalías sucediendo.
Sin embargo, ¿verdad? Pues a veces con 2 o 3 problemitas nos volvemos locos. Aleluya. Y mucha gente quiere enganchar los guantes. Pues mire, esto es para valientes. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, no descuides el don de Dios que está en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbítero. Aleluya. Así que ese llamamiento, ¿verdad? No solamente Pablo lo envió, sino que también él disfrutó de un ungimiento ministerial y una ordenación pastoral para poder ejercer el ministerio. Bien, viendo que ya, ¿verdad? Pues vemos el envío de este joven Timoteo. ¿Por qué razón Pablo lo envía a liderar la iglesia de Corinto? Versículos 18 y 19, yo los voy a leer para así adelantar, para ir cerrando. Dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Y dice, pero iré pronto a verlo si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, Pablo está hablando de aquellos de los que en versos anteriores mencionamos como altivos, los que se envanecían, los que le dieron pompa y se crecieron porque, Ave María, al hermano le gusta como yo predico, y se pompearon y se les corrompió el corazón. Y ahora tienen guille de teólogos y de exégetas. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Y Pablo expresa y dice, yo quiero ver el poder que ellos manifiestan. Porque, mire esto, porque poder sin cambios es el fruto de un evangelio de bonitas palabras, conforme a la sabiduría del hombre. Usted sabe lo que pasa, amén, que el apóstol Pablo entendía una cosa y estaba hablando de algo bien claro. Ese evangelio bonito que te enamora, pero que no crea cambios, eso es fraudulento. El evangelio que Pablo predicaba cambiaba caracteres. El evangelio que Pablo predicaba cambiaba actitudes. El evangelio que Pablo predicaba cambiaba corazones, maneras de pensar. Hombres eran transformados. Amén. Eso es poder de Dios. Hay gente que piensan que poder de Dios es correr, que poder de Dios es brincar y que poder de Dios habla lengua. Amén. Eso no es poder de Dios. Poder de Dios es cambio. Poder de Dios es transformación. Amén. Hay gente que habla lengua en la iglesia y mano en la casa. Eso no son cambios. Ahí no hay poder de Dios. Amén. Pablo estaba diciendo, yo conozco gente, yo he visto gente en mi ministerio que eran asesinos y hoy son humildes, gente que eran matones, gente que eran unos locos, gente que eran presidiarios, gente que eran unos anormales y hoy están cambiados por el poder de Dios, cosas que no podía hacer el hombre. Pero no, hoy en día, amén, hay un evangelio filosófico, hay gente que está cambiado de apariencia, pero los corazones no han cambiado nunca, las emociones nunca han cambiado, sus caracteres nunca han cambiado, porque un evangelio sin cambio es el fruto de un evangelio de bonitas palabras bajo sabiduría del ser humano. Alabado sea Cristo para siempre. Y eso no es poder de Dios. Así que Pablo dijo, esos que están envanecidos, yo quiero ver el poder que ellos manifiestan. O sea, dime a cuánta gente lo que tú predicas ha transformado. No, porque hay gente que dice, no, lo que yo predico, hay pastores que te pueden decir, lo que yo predico ha transformado toda esta iglesia. Ok, y mira la iglesia, ¿qué hay? Una apariencia. Visita a los hermanos. Hello. Visita a los hermanos en la casa. Comparte, quédate a dormir en la casa de ellos una semana y te vas a dar cuenta que no han habido cambios, que todo es una apariencia. Pablo hablaba de un evangelio de transformación, donde la gente no es que aparentan ser buenos en la iglesia. Vete y quédate con ellos una semana y vas a encontrar la amabilidad, humildad, gente buena, gente amable, gente dada a Dios. Qué lindo es el Señor. Gente honrada. Su nombre sea la gloria. Ese es el evangelio, eso es poder de Dios. Qué lindo es el Señor. Bueno, y terminamos con el versículo 21, donde el apóstol Pablo dice, ¿qué queréis? En signo de pregunta, ¿qué es lo que ustedes quieren? Su nombre. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Que yo vaya a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Quieren fuerte
o amor y espíritu de mansedumbre. Alabado sea Dios. Por lo que yo estoy viendo, Pablo estaba dispuesto a fuetear. Por la palabra. Usted sabe qué es lo que pasa, que hay momentos en los que hay que corregir. Y hay gente que en la iglesia no le gusta que se les corrijan. Hay gente que esos días que a veces el pastor viene que dice, yo no voy a predicarlo y vamos a hablar. Y hay gente que ya dicen, ya sé, ya el pastor vino hoy vino con la moña trepa. No, yo no tengo moña. Es más, ahora tengo pelo hasta de menos. Así que yo no tengo moñas ninguna. No es que el pastor vino encrispado. No, es que hay días que hay que corregir. Hay días que hay que llegar y hay que corregir. Porque el Padre, dice la Biblia, que castiga al Hijo, al que ama. Y lo castiga con vara. Así que el apóstol Pablo lo que estaba diciendo claramente es, voy a venir, cuando yo baje donde ustedes deciden, o se arreglan, o cuando yo baje para allá, yo las voy a arreglar las cosas. Yo las voy a resolver. Mire el carácter a dónde llega. O sea, porque esto es hoy en día la gente se cree que el pastor pues tiene que ser también el pastor que todo el mundo le quiere meter feca. Hello. No, y el pastor tiene que tener una postura donde dice, ok, o se arreglan o vamos a arreglar las cosas. Pero se tienen que arreglar ¿por la qué? Por la Biblia. Claramente, justamente, por la Biblia. El pastor necesita el carácter de poder enfrentar las situaciones. Un pastor que no tiene el carácter de enfrentar situaciones en una iglesia no tiene llamado pastoral. Un pastor que no tiene los pantalones para pararse frente a una congregación y resolver una problemática, simple y sencillamente no tiene llamado pastoral. ¿No? Porque el pastor necesita el carácter de poder enfrentar cada situación y cada problema. Es como el gobernador. Mira el gobernador de Puerto Rico. Unos dicen que está haciendo bien, otros dicen que no. Yo no sé, pues yo no estoy allá. Sí que yo no sé. Pero unos dicen que no, que está haciéndole frente a esto, que aquello, que lo otro. Otros dicen que no, que si aquí, que si allá, yo no sé. Pero así como un gobernador tiene que verse en una crisis como la que está pasando Puerto Rico y tiene que tratar de buscar la manera de resolver el problema, porque el pueblo lo que está mirando es que va a ser el gobernador. Porque para eso está ahí, él es el que gobierna, pues vamos a ver, la gente se cree como papi, resuélveme el problema. Necesito tenis nuevos. Y el pastor de la iglesia, amén, cuando hay una crisis, porque una crisis espiritual en la iglesia es una crisis que hay que enfrentar. Cuando hay una plaga de pecado, el pecado es como un cáncer. Y cuando el pecado comienza a meterse en la iglesia y empieza a dañar y a comer y a corromper, hay que confrontarlo y hay que romper con esos espíritus que se cuelan. El pastor necesita el carácter de hablar. Hay cosas que no se resuelven con un simple mensaje. Hay cosas que hay que hablarlas y encararlas para poder resolverlas. Usted se imagina, vamos a poner este ejemplo y voy a cerrar con esto por hoy. Imagínese usted tratando de enfrentar una situación en su casa y usted coge y se para en el parking y empieza a gritar para su casa y empieza a decir, la esposa que no cocina bien, que cuando yo voy a comer encuentro la comida salada, esas esposas que no atienden a los esposos porque tengan un problema matrimonial, o esos hijos que no respetan a los padres en el parking. ¿Y usted piensa que eso va a resolver el problema de su casa? No, usted tiene que entrar a su casa y sentarse en la mesa y decirle a su esposa, mi amor, siéntese. Vamos a hablar, estamos teniendo problemas, tú no me gusta, no me estás atendiendo bien, yo me voy a trabajar todo el día y cuando llego a la casa, lo único que yo quisiera, yo sé que tú estás ocupada haciendo tantas cosas, pero al menos la comida, es que yo llego con un hambre y ella te dice, ese es el problema. Tranquilo, pues yo lo que hago es que cocino más temprano y te tengo la comidita ready, that's it. De los hijos, mira, no, estoy teniendo problemas. No, papi, pues está bien, vamos a resolver eso, ¿no? ¿Sabes qué? Pues vamos a negociar.
Si ustedes no se empiezan a portar bien, pues yo voy a empezar a cortar, no hay cable TV, voy a cortar el internet, le voy a quitar los teléfonos. No, papi, yo hago todo lo que tú digas, pero no cortes el wifi. A lo mejor hablando se va a resolver, pero no gritándolo afuera. Ahora en la iglesia, hay momentos que podemos treparnos al altar y decir: los fornicarios, los adúlteros, se los va a llevar el diablo. Pero eso resolvió el problema. No. Pero cuando nos sentamos a hablar, cuando echamos la ética a un lado, cuando soltamos todo y decimos: apaga los micrófonos, apaga las cámaras, vamos a hablar aquí. ¿Qué está pasando con la iglesia? No me gusta la costumbre que estoy viendo, no me gusta la actitud que estoy viendo. Amén. Tú no tienes que estar payaseando mucho para allá, ni tú para allá tampoco. Amén. Mira tú, tranquilo, deja las malas crianzas esas que tiene, la habladera esa que tiene del hermano, tiene que cortarla, empieza a contrarrestar las cosas. La gente se endereza. Pero hay veces que hay que hablarlo como iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo estaba dispuesto a venir a corregir. Vamos a contrarrestar, vamos a corregir. Aleluya. Sí, que eso es lo que... El carácter del pastor tiene que ser un carácter que esté dispuesto a enfrentar cualquier problemática que se manifieste, sea lo que sea, para poder corregir el problema o la situación. Y ese era el carácter del apóstol Pablo.